Muy bien. En la página 11, abajo, él dice, pasemos al segundo problema, el de la relación de las ficciones digitales con las ficciones tradicionales. Lo que va a hacer aquí es analizar el la segunda parte de lo que él considera que está presente en la tesis de la ruptura, aquella que dice que la distinción tradicional entre la ficción y lo factual deja de ser aplicable. Entonces él va a analizar este punto. A partir de la página 11, ahí estoy ahora, y pasamos ahora a la 12. Dice, página 12, evidentemente, en esta etapa del estudio aún no dispongo, dice, de los elementos que me permitirían responder directamente a esta cuestión. Es decir, él dice esto aquí simplemente porque todavía no tiene una clara definición de ficción. No tiene la definición de ficción, la va a dar más adelante, pero él dice que de todos modos él puede perfectamente contraargumentar respecto de esta, si es posible, no esta distinción entre lo factual, la ficción y lo factual. Factual acá es entendido en el sentido de los hechos, ¿no? Facta, facta son los hechos, del latín, es decir, la realidad, ¿no? Que es de fondo aquí lo que está en cuestión. A mí me da un poco de risa porque, como es algo que a mí no me interesa mucho, eh, no me interesa, digo, el hecho de estar preocupado por lo que es real y por lo que no es real, ¿no? Uno se vuelve loco. Ya lo que está viendo en el mundo difícilmente puede ser calificado de real de manera directa, entonces tanto arraigo a la realidad. Pero bueno, aquí está presente esto y lo que me interesa que ustedes remarquen aquí, en la página 12, que es donde estamos, es que el autor pone en perspectiva histórica el tema. Él dice que esto se explica perfectamente en la perspectiva histórica. Entonces aquí hay un breve raconto. Gombrich es uno de los autores que él cita aquí y que es muy interesante este, sobre las técnicas miméticas en las artes de la representación. Él dice claramente que esto empezó durante el Renacimiento, pero ya van a ver ustedes que en el resumen que hace él en la página siguiente reenvía esto a Platón, pero dice que en el Renacimiento los primeros jarrones esenciales fueron la reactivación del naturalismo pictórico, en el sentido de Gombrich, esta pasión por dibujar eh, la realidad con una fidelidad mayor, no como un fenómeno aislado. Esto viene acompañado no solo en la arquitectura, piensen ustedes en el Renacimiento. Esto a partir del siglo XIV. Él habla del desarrollo del teatro a partir del XVI y la eclosión de la literatura novelesca, las novelas que también con un fuerte arraigo a la realidad, a partir del siglo XVII. La evolución se aceleró con la invención de la fotografía y sobre todo del cine. Es decir, puesto en esta perspectiva, lo que él dice es que eh, lo digital no hace más que sumarse a, a un proceso que ya es histórico y en ese sentido no aporta nada. Entonces ustedes ya en la página 13 tienen arriba, donde él claramente habla de que esto de la realidad virtual es un neologismo sin sentido, porque en realidad lo virtual no es una nueva realidad, ¿no? En definitiva es esto. Lo único que ha cambiado, dice, es que, como ya he indicado, a lo largo del tiempo la polémica se ha ido desplazando de la mímesis como tal hacia los dispositivos miméticos tecnológicos. Pero en definitiva, estos argumentos de Schaeffer a lo que apuntan es a mostrar que lo digital ha aportado un dispositivo mimético tecnológico maravilloso, pero que no ha traído más que eso, el hecho de ser un soporte más que que no destruye ontológicamente ninguna diferencia y no aumenta los problemas que ya tenemos, ¿sí? Los problemas entre la distinción entre lo verdadero y lo falso, eh, es algo que viene antes de la eclosión de lo digital, ¿no?
Y bueno, acá recupera esa idea, ¿no? Dice, esto no significa que el nacimiento de la ficción digital no sea un jalón importante en la historia de las técnicas miméticas, ¿no es cierto? Y todas las grandes contribuciones que realiza lo digital. Entonces acá pasamos, en la página 13, siempre estamos al resumen. Vamos a leer el resumen que ya anuncia el punto 2 de los argumentos antimiméticos, que es ya Platón, ¿no? Entonces dice acá en resumen, para desdramatizar los debates actuales sobre la revolución cibernética, basta con contemplarlo desde una perspectiva histórica. Y poniéndolos en perspectiva histórica vemos que no hay nada nuevo. Nil novis sub sole. Incluso se puede retroceder más de lo que yo lo he hecho hasta ahora. Esto es lo interesante, de que él ha retrocedido hasta el Renacimiento, en la página 12 lo menciona, pero él lo que va a mostrar acá es que si uno va hasta Platón, encuentra ya en Platón estos problemas, ¿no? Entonces ya en la página 14, estoy en la página 14, ya terminando el punto 1, él habla de que el, el antimimetismo platónico es una reacción, ¿m? Es una reacción a un apego extraordinario al naturalismo y la mímesis en su época. Entonces el antimimetismo platónico es una reacción frente a esto. Él lo menciona aquí. Él habla de la virulencia de la ofensiva platónica. ¿M? Entonces, el único modo de entender la virulencia de la ofensiva platónica es en el marco de un apego al naturalismo ya en la época de Platón, ¿no? Entonces, de algún modo, Jean-Marie Schaeffer lo que espera es poder disolver los argumentos miméticos puestos en el horizonte histórico que conduce a Platón, en primer lugar, y eso habilitaría ya el segundo punto, que es Platón, página 14, del hacer al hacer como sí. Muy bien, ingresamos ahora en el punto 2. Aquí Platón 1 le llaman del hacer al hacer como sí. Naturalmente refiere a la República, el texto de la República como uno de los principales diálogos de Platón donde queda planteado el argumento antimimético. Estoy en la página 14. En la página 15 acá arriba muestra la complejidad del texto de, de Platón, y respecto del antimimetismo señala acá Schaeffer que en un momento Platón dice que el problema se encuentra en el objeto a imitar, ¿sí? Es decir, que su antimimetismo está marcado por los objetos a imitar, o sea que si el objeto a imitar es bueno, no habría ningún problema. Pero en otros lados, dice él, Schaeffer, que efectivamente Platón dice que no importa el objeto, que el antimimetismo, cualquier reproducción que intente ser fiel a la realidad debe ser desechada, ¿no es cierto? O sea, el antimimetismo total. Entonces se mueve en en esos dos polos del texto, y por otro momento, ¿no es cierto? Algo que consideramos grave en este momento, Platón alaba que los relatos falaciosos, es decir, los que responden a un mimetismo, sean utilizados por el sabio en política, ¿no? Es decir, es un antimimético, pero estaría de acuerdo en que los políticos usen relatos falsos, ¿no? Esto, esto no suena mal. Acá arriba lo dice. La situación se hace aún más compleja, ¿no? Estoy en la página 15. Acá. La situación se hace aún más compleja porque, al tiempo que condena la ficción, acepta el uso de relatos falaces cuando están al servicio de la política del sabio, ¿no? Bueno, eso. Entonces, como les decía, aquí Schaeffer se focaliza en el tema del objeto imitado. Entonces, dice el primer reproche que Platón dirige contra las artes miméticas
¿no? Recuerda la conclusión sugerida por el cuento de Aimé, que ustedes leyeron al inicio, en el sentido de que lo malo estaría ahí en que las niñas le pidieron al lobo que jugara a ser el lobo, que si le hubieran pedido al lobo que interpretara a otro personaje real, no hubiera pasado lo que pasó. Entonces el problema estaría centrado en ese punto, ¿no es cierto? Entonces aquí Platón dice, presten atención a esto porque es una de las preguntas que está en el, en el cuestionario. Sí, entonces acá dice, al final de la página 15, Platón señala que si conviene proscribir esas imitaciones, es decir, proscribirlas, eliminarlas, es para evitar que el contagio de esa imitación gane la realidad de su ser. Entonces aquí Platón ve como que las personas que imitan se transforman un poco en aquello que imitan, ¿no? Entonces aquí, bueno, el mismo Schaeffer dice que naturalmente alguien que imite un lobo se terminaría transformando en un lobo y comiéndose a los congéneres, ¿no? Entonces en la página 16, acá arriba, él da algunos detalles, dice es el supuesto peligro, en el cuento de Aimé escenifica de forma elocuente, esto ya lo conocemos, ¿no es cierto? Los juegos de rol, el peligro de los juegos de rol, o el contagio por imitación de ciertos libros. Acá habla del famoso libro de Werder, no sé si lo conocen, tómenlo con cuidado, si lo van a tomar algún día, es un cuento de Goethe, luego del cual hubo una ola de suicidios de chicos jóvenes. Es un pibe que se suicida por males de amor y otras cosas, romanticismo, imagínense con Goethe. Claro, entonces muchos se sintieron identificados, entonces hay una suerte de mímesis ahí, entonces esa, esa imitación o ese contagio sería dañino en ese sentido. A eso es a lo que se refiere eh, Platón y que así lo identifica el mismo Schaeffer. Entonces, respecto de la función que cumple el objeto en el argumento antimimético platónico, ¿no es cierto? Y, digamos, lo malo estaría acá en elegir el mal objeto. Pero él dice aquí, ¿no es cierto? Siempre en la página 16, ¿no es cierto? Bastaría, por tanto, con escoger un buen modelo de imitación, con fingir un comportamiento loable, para que la eventualidad de un paso del de mentira al de verdad no solo no conlleve peligro alguno, sino hasta que sea deseable, ¿no es cierto? Es buscar una suerte de modelo imitar. Esta es una noción que ustedes conocen seguramente, los niños buscan un modelo imitar, entonces imitando a ese modelo, que es un modelo ejemplar de maravillas, eh, eh, imitándolo, fingiendo ser él, uno termina obrando el bien o convirtiéndose en ese modelo o algo mejor que ese modelo, un modelo de virtudes y de bondades y de esas cuestiones. ¿No es cierto? Entonces dice acá, es efectivamente lo que propone Platón, dado que las actividades miméticas tienen una función modelizante, la imitación es aceptable a condición de que se limite a los comportamientos moralmente irreprochables susceptibles de constituir modelos a seguir. Ese es el principio, estoy acá, ese es el principio que Platón convierte en regla para escoger las actividades miméticas aceptables en la educación de los guardianes de la ciudad ideal. Dice Platón, puestos a imitar, que imiten al menos y desde su más tierna infancia todo lo que puede serles conveniente, como por ejemplo el valor, la sensatez, la piedad, la libertad y cuantas otras excelentes o excelsas, cualidades poseen los hombres superiores, pero que no hagan ni imiten acciones innobles e indignas, ni nada que sea realmente vergonzoso. Bueno, esto les sonará conocido
porque es una idea que ha continuado a lo largo de la historia.